Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas. Amigos, gracias por sus comentarios. De los países miembros de la OPEP Plus, que son 23 países, 13 más 10 países aliados, de los aliados está Rusia, siguen los medios informativos occidentales burlándose de la reciente anexión de 4 regiones rusas a la Federación Rusa. Mientras esto ocurre, en la Cámara Baja de la Federación Rusa se formalizó dicha anexión. Por ejemplo, los separatistas que viven en Donetsk y en Luhansk van a poder formar parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Sus habitantes se les va a ofrecer la posibilidad bajo juramento de tener pasaporte y van a poder usar el rublo como moneda. ¿Cómo realmente va a ser la delimitación de estas regiones, que también hoy se han burlado de esta posición en la que dicen los periodistas que mientras Vladimir Putin asegura haber anexado estas regiones a Rusia, que todavía desconocen los límites? De igual forma, cuando el presidente Biden viajó a Riad, Arabia Saudita, en el mes de junio, a solicitarle a Salman, al príncipe heredero, a solicitarle que abriera el grifo, que vendiera más petróleo, tampoco le comentó allá al príncipe cómo era la situación real en los bancos centrales, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Porque, ¿qué tal si a pesar de que la OPEP en esa visita de Biden le aceptaron esta solicitud, qué tal si realmente estos países hubiesen estado en capacidad de abrir el grifo como lo deseaba el presidente de los Estados Unidos? Hoy en día, donde esto hubiese cierto, hubiese colapsado aún más el precio del petróleo, como subió casi que hasta 130 después del inicio de la guerra, y cómo se ve este colapso de casi el 30% del precio del Brent. Esto obviamente motivó a los países miembros de la OPEP, donde se van a tomar decisiones que van a afectar realmente el precio del petróleo a nivel mundial. Como se plantea inclusive que va a haber un recorte entre 500,000 y 1,000,000 de barriles por día. La OPEP está preocupada porque estos países en su mayoría dependen de la venta de estos hidrocarburos. Ahora, hay otros países que no producen petróleo, que están tratando de poner las reglas del juego sobre a qué precio se debe vender, por ejemplo, el petróleo ruso con el famoso tope. Pero algo que realmente ha llamado la atención en las últimas horas es cómo esa alianza entre Rusia y la OPEP desde el año 2016 ha generado un gran choque entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, porque no podríamos decir que las relaciones entre Riad, entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, en la actualidad gozan de esa abundancia diplomática, de buenas noticias en la época, por ejemplo, del expresidente Donald Trump. Hoy en día tenemos a un hombre, el príncipe de Arabia Saudita, que se muestra ante el mundo como un hombre leal a la Federación Rusa, un hombre que ve cómo Europa, la Unión Europea y la OTAN pretenden colapsar la economía rusa, no permitiendo la venta de su petróleo por vía marítima y con la continuidad de tantas sanciones. Sanciones que, entre otras cosas, vemos varios videos en YouTube donde nos muestran centros comerciales en Rusia donde no se ve este colapso, donde se ve que estas mercancías que traían desde el occidente, muchas de ellas vienen desde la China o también vienen por otras vías desde estas fábricas europeas. Hoy en día, esta organización va a desafiar al G7 y va a desafiar al presidente de los Estados Unidos. Lo que viene próximamente es un cambio de política de parte de la OPEP hacia Rusia, donde prácticamente desde ya no solamente se habla de este recorte, sino de la posibilidad de que
Arabia Saudita, que es productor mayor, potencia mundial, productora de petróleo, haga recortes adicionales. Y como lo dicen, no va a ser este el único recorte. A medida que continúen sancionando a Rusia e imponiendo este tope en el precio, va a tocar a los miembros de la OPEP respaldar a Rusia haciendo posteriores recortes que en cierto modo vayan a equilibrar este colapso que pretende generar la Unión Europea contra Rusia, porque el objetivo del presidente de los Estados Unidos y sus aliados es crear la coyuntura para que, como dicen ellos, la federación no se pueda financiar con la venta de su petróleo para comprar equipos para fabricar munición, sino que cada vez es la idea cerrarle el círculo a Rusia para que con sus productos principales no pueda continuar en la guerra en Ucrania. Con toda seguridad, ya las tropas de Zelensky, entre comillas, de la OTAN, ya no van a poder continuar desafiando el tema de la anexión en Ucrania, porque ya esto se va a convertir en tema de esas advertencias de, por ejemplo, Dmitry Medvedev y del mismo presidente de la Federación Rusa. Este va a ser el mayor recorte de petróleo desde el inicio de la pandemia del coronavirus del año 2020. Ahora hay sobreoferta. Ahora el tema de las tasas de interés tan altas fijadas por los bancos centrales es lo que va a generar a corto plazo una recesión. Las empresas les va a quedar más caro los préstamos. Muchas empresas van a evitar tomar estos préstamos, sus empleados los mandan para la casa, baja la producción y baja el consumo de hidrocarburos, y esto ya lo sabe al pie de la letra la OPEP. Así no pensaban en la época de la visita de Biden. La OPEP está bastante preocupada con lo que le vaya a ocurrir a Rusia ahora que está en vías de prosperar el tema del tope al precio del petróleo ruso. Ya con toda seguridad van a empezar a tocar el tema de los seguros marítimos, que estos barcos que lleven petróleo ruso y que no lleven ese petróleo al precio del tope, que no los van a asegurar, pero Rusia está en toda su capacidad de servir de garantía de estos envíos de petróleo. En caso de algún accidente o incidente, Rusia tendría que pagar por los gastos y todos los costos relacionados y no impediría el flujo de petróleo de Rusia. Pero sí, es muy importante anotar que a medida que este precio o este tope fijado, promovido por el G7, prospere y empiece a perjudicar a Rusia, este tema lo van a manejar de la OPEP con recortes adicionales. Este invierno, desde ya, han salido varios informes sobre el tema del gasóleo que va a subir de precio, el diésel que se usa mucho para la calefacción, sobre todo en el invierno. Estamos en una época, en unas semanas y meses donde la política monetaria es bastante restrictiva, y esto con el ánimo de bajar la inflación que no está bajando en Estados Unidos, que no está bajando en Europa. Y por ahora, lo que logra el presidente Biden, que se acerca a las elecciones de midterm, que es rebajar el precio del petróleo para que ese precio de la gasolina rebaje en su país, ahora se está convirtiendo prácticamente en un efecto todo lo contrario. Ahora lo que estamos viendo es que a pesar de todo lo que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, se han fortalecido las relaciones entre Rusia y la OPEP, como en época de guerra, donde los otros apoyan a Ucrania. Llega este ministro ruso a participar y a copresidir esta cumbre, y es que ahora este mensaje que se envía al mundo de que Rusia está aislada y de que todos los países apoyan a Ucrania, esto lentamente está mostrando otra faceta, otra cara, y esto corrobora la posición de Arabia Saudita en el mes de agosto, que a pesar de haberle prometido en el verano a Joe Biden que iban a aumentar la producción, en agosto se tomó la decisión de hacer un recorte de 100,000 barriles por día. Y ahora lo que se pretende es un recorte todavía
mayor se espera a continuación de esta decisión, que ya el petróleo nuevamente ya tenga una tendencia a subir. No sabemos qué tanto arriba de los 90 o si de pronto más de los 100. Esto depende directamente de esa posición que adopte el G7, la OTAN, Unión Europea, Joe Biden, con respecto al tema del tope al precio del petróleo ruso, porque ya va a quedar demostrado que la OPEP respaldan a Rusia, respaldan su economía. Amigo del canal, muchas gracias por participar. Aprender es ganar. No se olviden de regalarme la suscripción de sus amigos, vecinos, en los puntos donde trabajan. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.